Listo, vamos a comenzar. La clase que vamos a ver del día de hoy corresponde, primero quiero que se abarquen o que puedan entender un poco la disciplina filosófica que abarca este tema. Este tema corresponde a lo que es la corriente o disciplina filosófica llamada la epistemología. Primero, ¿qué es la epistemología? La epistemología debemos recordar que es una ramita de la filosofía o también conocida como una disciplina de la filosofía que se va a abarcar todo lo que tenga que ver prácticamente al ámbito científico. Así como la nociología es la teoría del conocimiento, la epistemología algunos la consideran como una subrama de la nociología, porque especializa en lo que vendría a ser el conocimiento, sí, pero el conocimiento netamente científico, es decir, que la epistemología es la reflexión que van a hacer los filósofos a partir de las teorías científicas, las leyes científicas, las hipótesis científicas y todo el corpus científico general. Ese es el tema que vamos a abordar el día de hoy. Y a partir de ello vamos a poder comprender dos corrientes de pensamiento de dos grandes epistemólogos, filósofos, y que además uno de ellos fue físico, que es el segundo, que se llamó Thomas Kuhn, que lo vamos a ver después. Primero, son los dos epistemólogos más grandes del siglo XX, es decir, que son casi contemporáneos a nuestra época, porque son solamente personajes que surgieron el siglo pasado, o sea, no están tan alejados de nosotros. De ahí que ese es el marco contextual el cual vamos a abordar el día de hoy. Epistemólogos del siglo XX, es un tema relacionado a la ciencia. Ambos van a cuestionar mucho la ciencia, es decir, que van a tener una capacidad crítica como filósofos que son. A partir de ello, la primera corriente de pensamiento que vamos a ver se va a llamar el racionalismo crítico, que el fundador de esa visión epistemológica va a ser un señor llamado Karl Raimund Popper. Y el segundo que vamos a ver se va a llamar el relativismo epistemológico. Es otra visión, otra corriente filosófica, que su fundador de esa corriente va a ser Thomas Kuhn. Recuerden, solamente vamos a tener dos epistemólogos el día de hoy. Sin embargo, como ustedes sabrán, un intelectual, un filósofo, no es que saca sus ideas de la nada. Si es que va a criticar, va a cuestionar, va a ser a alguien. Lo mismo, vamos a tener que tener un poco de conocimientos previos de otros filósofos anteriores que estos personajes que vamos a abordar el día de hoy se van a basar en ellos para criticarlos, para cuestionarlos, para juzgar sus teorías. Primero, ese es el índice o la estructura que les he preparado de los temas que vamos a abordar el día de hoy, que son solamente dos, como se les mencioné: el racionalismo crítico por un lado y por otro lado el relativismo epistemológico. Ahora, las fuentes bibliográficas o las referencias bibliográficas en las cuales he tomado son las propias obras de los mismos autores. Primero, el primer autor que te mencioné, Karl Popper, tiene una obra que se llama La lógica de la investigación científica. En esa obra de la lógica de la investigación científica va a cuestionar duramente a la ciencia y, para ser más precisos, va a cuestionar a un grupito de científicos que se llamó el Círculo de Viena o positivismo lógico. Lo va a cuestionar por varios aspectos, pero te comento dos de ellos, ya te voy adelantando. Los va a cuestionar por un criterio. Lo que pasa es que los científicos del Círculo de Viena proponían de que debemos demarcar qué es ciencia y qué no es ciencia. A ese criterio ellos lo llaman el criterio de demarcación, y para ello proponen algo llamado el verificacionismo. Sin embargo, Popper no va a estar de acuerdo con estas teorías que van a plantear los del Círculo de Viena, o también llamados los científicos del positivismo lógico, y los va a cuestionar, va a decir: yo estoy en contra del verificacionismo. Para yo poder argumentar qué es ciencia y qué no es ciencia, voy a proponer mi propio criterio. ¿Y cuál es ese propio criterio? Popper lo va a llamar el falsacionismo, que te lo voy a explicar qué es, pero ya ten en cuenta esto: lo va a cuestionar por el criterio de demarcación, mientras que para los del Círculo de Viena o los positivistas lógicos, que era un grupito de científicos que se reunían cada semana para intentar investigar algunas cuestiones científicas, basadas en un librito llamado el Tractatus Lógico Filosófico de un tal Wittgenstein, bueno, proponían un método llamado el verificacionismo. ¿Cómo puedo considerar que algo es científico? Mientras yo lo verifique en base a la experiencia lógica. Pero por otro lado, Popper va a proponer algo llamado el falsacionismo y va a criticar duramente a los del Círculo de Viena. Bueno, eso es lo que vamos a abordar el día de hoy. Esa es la estructura: la crítica al verificacionismo y también a un método. Los del Círculo de Viena proponían algo llamado la inducción, que te lo voy a explicar con calma, no te preocupes, y con muchos ejemplos. Pero
Popper va a criticar duramente a ello, a la inducción y al verificacionismo. También hay tipos de inducción que te las voy a mencionar después. Ese es el índice de la estructura en la cual me voy a basar. Las propuestas de Popper. Popper no solamente fue un filósofo que cuestionó, que criticó duramente a los científicos del Círculo de Viena, sino que también él va a proponer sus teorías. ¿Cuáles son sus teorías? El falsacionismo, que es su criterio de demarcación. Y también va a proponer un nuevo método, que a diferencia del positivismo lógico que proponía el método inductivo, Popper va a plantear algo llamado el método deductivo inferencial. Vamos a ver también el tema de las conjeturas y el tema de la metafísica en Popper. Y vamos a abordar también las críticas tanto al psicoanálisis como al marxismo. Y esa es la obra que les dijo la referencia bibliográfica en la cual me voy a basar, La lógica de la investigación científica, que es la obra epistemológica de Popper por excelencia. Porque tiene otras más, también tiene una muy bonita que se llama Conjeturas y refutaciones. A ver, ahora veamos la estructura de lo que vamos a abordar el día de hoy en la segunda parte, que es el relativismo epistemológico, que es el filósofo Thomas Kuhn. Thomas Kuhn va a criticar duramente a la comunidad científica, ¿no? Y a partir de ello va a proponer que la ciencia tal y como la conocemos, va a pasar por una serie de fases o etapas. Va a proponer una serie de fases o etapas. Por ejemplo, en la época en la cual todavía no existía ciencia, por ejemplo, en la época primitiva, en la época, por ejemplo, de la antigua Grecia, ¿no? Cuando todavía no había una demarcación correcta qué era ciencia, qué no era ciencia. La ciencia, recordemos de que en la antigüedad estaba mezclada con la filosofía. Por ejemplo, hoy en día sabemos de que la medicina es una ciencia, pero en la antigüedad no. La medicina es una especie de arte de curar. Como que no estaba muy demarcado el concepto de ciencia. A ese periodo o esa fase, Thomas Kuhn lo va a llamar la fase precientífica. De ahí, cuando hoy en día la ciencia como ya está demarcada y ya acepta una especie de modelo a seguir, que Kuhn lo va a denominar paradigma, a ese periodo fase lo va a llamar ciencia normal. De ahí cuando, por ejemplo, el paradigma o modelo de patrón que van a establecer los científicos, como que va a presentar pequeños problemas que no puedan resolverse, va a caer algo llamado que va a empezar a caer ese paradigma, ese modelo, ese patrón, por los pequeños problemas que no puede resolver, y va a denominar algo llamado ciencia en crisis, ciencia en crisis. Esos problemas que no puede resolver el patrón de modelo científico de la época, Popper lo va a llamar, Kuhn, disculpe, lo va a llamar anomalías. Y bueno, Thomas Kuhn a ese concepto de anomalías va a decir que son una especie de problemas grandes, problemas enormes que la ciencia no puede resolver. Y a partir de ello lo que necesita es un cambio de esos modelos, patrones, que Thomas Kuhn lo va a denominar paradigmas. Y a ese periodo que el cual va a haber una especie de tránsito de revolución científica, ya que todo el campo científico se va a renovar y va a cambiar un modelo, un patrón por otro nuevo. A eso Thomas Kuhn lo va a denominar periodo de ciencia extraordinaria. Tenemos tres fases: la ciencia precientífica, la ciencia normal y la ciencia extraordinaria, que lo vamos a ver con calma. Ahorita solo se lo menciono un poquito de manera más rápida, como que más o menos para que puedan entender el panorama que vamos a abordar el día de hoy. Listo, comencemos con Popper. Les comento un poco. Popper, como les dije, se va a enmarcar en una corriente que se le conoce como el racionalismo crítico. Ahora, Popper va a criticar a unos tipos, a un grupo de científicos que pertenecen a un lugar llamado el Círculo de Viena. Mira, ¿qué es el Círculo de Viena? Primero, el Círculo de Viena es un grupito de intelectuales, un grupo de científicos que se reúnen. El fundador de este grupo de científicos se llamó Moritz Schlick. El mayor representante de este grupo de científicos se llamó Rudolf Carnap. Sin embargo, hubo otros que destacaron más, como Otto Neurán, como Karl Hempel y otros más. Pero lo más importante es que sepas el nombre del fundador y del mayor representante. Fundador, Moritz Schlick, que tiene una obra bien bonita que se llama El viraje de la filosofía, un ensayo, y Rudolf Carnap, que es su mayor representante. Ahora, ¿qué es lo que va a plantear Popper y por qué es que va a criticar duramente a los del Círculo de Viena? Primero, te voy a explicar qué es lo que plantean este grupito de científicos del positivismo lógico o Círculo de Viena. Los científicos del positivismo lógico o Círculo de Viena también tienen otro nombre, se les llama empiristas lógicos, porque se van a basar mucho en la experiencia. Ellos dicen aquello que en alguna medida no permite ser experimentable, no puede ser considerado como ciencia. O sea, si yo eso yo no puedo
explicarlo en base a experimentos no puede ser catalogado como ciencia, lo voy a rechazar. De ahí que a los científicos del Círculo de Viena no solo se les va a llamar positivistas lógicos, sino también que se les va a llamar empiristas lógicos. Tiene tres nombres, tres nomenclaturas. Positivismo lógico, Círculo de Viena y empirismo lógico. Es lo mismo, son sinónimos. Se los menciono para que lo tengan en cuenta. Ahora, ¿qué es lo que proponían ellos? Primero, proponían dos cosas muy importantes. El criterio de demarcación. Para poder demarcar qué es ciencia y qué no es ciencia, decían los positivistas lógicos, voy a proponer un criterio de demarcación. Y ese criterio de demarcación, ellos lo van a denominar el verificacionismo. Es decir, que para verificar que algo es ciencia y algo no es ciencia, debo experimentar con ello. ¿Cómo? Bueno, me debe proporcionar experimentos. Por ejemplo, ustedes saben cómo actúan los científicos, ¿no? En base a determinados experimentos, por ejemplo, que yo veo que un metal se dilata con el calor, veo que el hierro se dilata con el calor, veo que el aluminio se dilata con el calor, veo que de repente el acero se dilata con el calor, que puedo más o menos concluir por ahí, ¿no? Que los metales se dilatan con el calor. Ah, ya. De ahí, a partir de ello, voy a organizar una ley científica, teoría científica, etc. Más o menos debo verificar, debo comprobar lo que estoy proponiendo. En base a ello, proponen este criterio de demarcación, verificar, comprobar un hecho. Si yo puedo comprobar ese hecho, si yo puedo verificar ese hecho, eso es ciencia. Aquello que no pueda comprobarse, no pueda verificarse, no es ciencia. ¿Quiénes proponen eso? Los científicos del Círculo de Viena, también llamado positivismo lógico. Ahora, otra pregunta, otro cuestionamiento que va a ser duramente Popper. Popper va a criticar este criterio de demarcación. Ahorita les voy a explicar por qué. ¿Qué es lo que propone el Círculo de Viena? Miren, el Círculo de Viena dice esto, de que el mejor método para yo considerar algo científico es el método inductivo. ¿Qué es la inductividad? Se define así. Primero te lo defino y de ahí te doy el ejemplo. El método inductivo consiste en esto, partir de lo particular a lo general, de lo particular a lo general. Ejemplo, para que me entiendan. El ejemplo que más o menos en antes te puse un poquito. Para yo determinar que un hecho pueda ser científico, debo partir de lo particular. Por ejemplo, si yo veo que un determinado, como te dije el ejemplo, el aluminio, veo que se dilata con el calor, veo que el hierro se dilata con el calor, veo que el acero se dilata con el calor, el oro se dilata con el calor, ¿qué puedo concluir? Que todos los metales se dilatan con el calor. Parto de lo particular a lo general. Es decir, por ejemplo, si yo veo que aquí, por ejemplo, en la imagen podemos ver estas cadenitas de ADN. Yo veo, por ejemplo, mira, otro ejemplo dentro del campo de la biología. Yo veo que estos puntitos que ves aquí del ADN, estos puntitos que ves aquí, son, por así decirlo, se les llama bases nitrogenadas. Y esos palitos que están ahí, esos palitos, estos puentecitos que los conectan, se llaman así, enlaces puentes de hidrógeno. Mira, si yo veo que este enlace puente de hidrógeno que estoy señalando aquí lo voy a llamar enlace puente de hidrógeno a este lo voy a llamar enlace puente de hidrógeno C, a este D, a este E, F, así. Si yo veo la primera parte de esta cadena de ADN está formada por enlace puente de hidrógeno A, en alguna medida, yo lo que puedo ver aquí, la primera cadenita, ¿de qué está formado? De enlace puente de hidrógeno. La segunda cadenita, ¿de qué está formado? De enlace puente de hidrógeno. La tercera cadenita, ¿de qué está formado? De enlace puente de hidrógeno. Enlace puente de hidrógeno A, B, C, D, E. ¿Qué puedo concluir? Que el ADN está formado en base a cadenitas llamadas enlaces puentes de hidrógeno. Eso es lo que proponían en el fondo los del Círculo de Viena. En la inducción de qué haces, partes de algo particular para llegar a una regla general. Acuérdate, criterio de demarcación, verificacionismo. Método que proponen para considerar algo científico, la inducción, también llamado método inductivo. Por ello que ahí podemos leer en la PPT esto. Popper va a realizar una fuerte crítica al neopositivismo, positivismo lógico, que consideran que la inducción repetitiva como la inducción por eliminación no son fiables para obtener conocimientos generales de la realidad. Esa es la crítica que va a realizar Popper. Ahora, hay dos tipos de inducción, Te los voy a comentar esos dos tipos de inducción. La inducción por repetición, o inducción repetitiva también llamada, es la que te acabo de mencionar ahorita, que yo puedo concluir algo a partir de determinados casos particulares. Veo muchos casos particulares y puedo concluir algo. Ahora,
¿Qué es la inducción por eliminación? Mira, los del Círculo de Viena pensaban de que, por ejemplo, si yo agarro y elimino todas las teorías falsas, me voy a quedar con la teoría verdadera. Y eso puedo considerarlo como ciencia. Es decir, que elimino todas las oposiciones que puedan en alguna medida como que estar a su alrededor. Por ejemplo, esto no es verificable, ni no es empírico, lo desecho, lo desecho, lo desecho, lo desecho. Y me quedo con la teoría verdadera. Y así es como pensaban que se podía fundar la ciencia, bajo la visión del positivismo lógico. Ahora sí, si me has entendido hasta ahí, genial. Vamos a ver qué es lo que va a criticar Karl Popper. Popper decía esto, mira, primero va a criticar al método de la inducción y el criterio de demarcación. ¿Por qué? Mira, Popper decía de que este criterio de demarcación en alguna medida es muy erróneo. Y también lo mismo con el criterio de la inducción. Te voy a explicar por qué, la razón. Popper dice esto. El hecho de que, por ejemplo, yo vea un cisne blanco, dos cisnes blancos, tres cisnes blancos, cuatro cisnes blancos, eso no significa que todos los cisnes van a ser blancos. Eso es, en alguna medida, asumir algo absurdo, decía Popper. Porque el hecho de que un hecho se repita no significa de que todos los hechos necesariamente se van a repetir. Ejemplo, para que me entiendas, esto es algo que no solamente Popper lo critica, ya anteriormente un filósofo llamado David Hume había criticado al método inductivo en la ciencia. Por ejemplo, Hume decía así, el hecho de que ayer hubo calor, porque estamos en primavera, ya para verano ahorita, mes de diciembre, el hecho de que ayer hubo calor, el hecho de que hoy hubo calor, el hecho de que mañana puede que salga sol porque es verano, significa que pasado mañana y que así todos los días que siguen va a salir sol porque es verano. No, como ustedes se habrán dado cuenta, también llueve. ¿Qué es lo que nos lleva a creer de que algo funciona de esa manera? La costumbre. De ahí que David Hume decía de que nuestro cerebro tiende a conectar los hechos y a creer que hay una especie de conexión necesaria en los hechos. Algo así es como actúan los científicos, decía Hume. Conectan unos hechos con otros cuando la causa muchas veces ni siquiera puede ser esa. Un ejemplo o crítica que proponía Hume, mira, por ejemplo el hecho que la fórmula del agua, ¿cuál es? H2O, ¿verdad? Ahora, esta fórmula del agua, H2O, antes que la descubran los científicos, ¿también era H2O? ¿O desde que la descubrieron comenzó a existir la fórmula? Mira, ponte a pensar esto. El hecho de que la fórmula del agua sea H2O el día de ayer, la semana pasada, el día de ayer también fue H2O, hoy también fue H2O, ¿significa que de acá a 100, 200 años seguirá siendo H2O? ¿O es que la fórmula del agua de H2O depende de tal vez las leyes del universo en el cual nosotros vivimos o las leyes de la galaxia también en la cual estamos? De ahí que no nos garantiza de que mañana o pasado o más adelante la fórmula del agua siga siendo H2O, sino que, ¿qué es lo que nos hace creer eso? Nuestro cerebro, la costumbre, como que tendemos a conectar los hechos. Y esa crítica la hacía David Hume al método inductivo. Esa idea de conectar hechos y creer de que todo así va a ser. A partir de casos particulares voy a llegar a algo general. Lo mismo va a hacer Popper. Va a criticar duramente el método inductivo con este ejemplo que te puse de los cisnes. El hecho de que yo vea un cisne blanco, dos cisnes blancos, tres cisnes blancos, no significa que todos los cisnes van a ser blancos. Popper va a criticar duramente el método inductivo. ¿Y qué va a proponer? El método deductivo. De ahí te voy a explicar en qué consiste el método deductivo. Primero te voy a comentar las críticas. También critica la inducción por eliminación. Ahora, ¿qué es esto? ¿Cómo la critica? ¿Te acuerdas que te dije en qué consistía la inducción por eliminación? Consistía prácticamente en el hecho de que yo rechace todo aquello que no es verificable, todo aquello que no es empírico, lo rechace, lo rechace, lo rechace, y en alguna medida sí me voy a quedar con la teoría verdadera. Popper decía que esto es falso, esto es erróneo. ¿Por qué? Porque muchas veces al rechazar todas las teorías que no son verificables, al rechazarlas, lo que no toma en cuenta el investigador científico es que cuando yo rechazo estas teorías, no es que sean finitas, sino más bien las teorías rivales son siempre infinitas. Y si algo es infinito, nunca voy a acabar de rechazarlo. De ahí que Popper proponía que la inducción por eliminación no es un buen método, porque la oposición de teorías rivales son siempre infinitas. Y lo que más bien debería hacer el científico, decía Popper, es intentar contrastar su teoría, que eso lo vamos a ver un poco después. Pero así es como critica el método inductivo y propone algo llamado el método deductivo.
Para Popper, la verdad de los enunciados científicos no se puede fundamentar lógicamente ni verificar empíricamente. A partir de ello, Popper critica a los neopositivistas, quienes habían asumido que todo lo que no es verificable es metafísico. Por ello, su método inductivo hacía caer en metafísica, la cual era una evidente contradicción. Mira qué fuerte crítica la está realizando Popper. ¿Por qué? Porque te acuerdas lo que te dije, a partir de casos particulares puedo concluir algo general. Pero, por ejemplo, sigamos con el ejemplo de los cisnes. ¿Qué pasa si yo he visto muchos cisnes blancos, pero qué pasa si yo encuentro un cisne negro? Se derrumba mi teoría científica, se derrumba. De ahí que el método inductivo, en el fondo, es un método metafísico. En el fondo, es un método pseudocientífico, proponía Popper más bien. De ahí que la metafísica, lo pseudocientífico, que rechazaban los del Círculo de Viena, ellos mismos terminaban cayendo en eso. Terminaban cayendo en eso. ¿Por qué? Porque como a partir de algo particular voy a deducir algo general. ¿Qué? ¿Acaso yo conoceré todos los casos, absolutamente todos los casos? Un ejemplo más de la vida cotidiana para que me entiendas, como por ejemplo tú habrás escuchado esto, cuando la típica chica dice, todos los hombres son iguales. ¿Acaso ella ha estado con todos los hombres para que sepa que todos son iguales? Ella está pensando de manera inductiva. Y Popper la criticaría duramente, por eso le diría eso, ¿no? O sea, tú has estado con cada uno de ellos para que digas todos los hombres son iguales. Así es como Popper está criticando el Círculo de Viena, con el método inductivo. Porque les está diciendo que ellos están cayendo en pseudociencia, en metafísica, eso que tanto rechazaban supuestamente lo del Círculo de Viena, y que en el fondo están cayendo en una contradicción. Listo. Popper más bien propone algo llamado el criterio de la demarcación y el falsacionismo. ¿Qué es esto? Mira, te comento. Popper decía de que para que algo pueda ser considerado científico, no se debe verificar los hechos, sino más bien lo que se debe hacer es falsearlo. Sigamos con el ejemplo de los cisnes, para no marearlos con otro ejemplo. Popper decía de que en vez de buscar más cisnes blancos que apoyen mi teoría, lo que debería hacer un científico es intentar refutarse su teoría, buscar cisnes negros o buscar algo que no encaje. Por ejemplo, imagínate que tienes un rompecabezas, trate de buscar una pieza que no encaje. Eso es lo que deberías tratar de hacer. Es decir, deberías intentar falsear, contrarrestar, contrarrefutar, dar contraejemplos en tu teoría. Y eso, y si tu teoría resiste esos contraejemplos, resiste esos contraargumentos, eso la va a hacer más fuerte. Es decir, si resiste a todo ello, va a poder ser considerada tu teoría científica, un enunciado científico. Y a partir de ello, Popper más bien propone el método deductivo inferencial. ¿Qué es esto? Si el método inductivo es partir de lo particular a lo general, el método deductivo es todo lo contrario, partir de lo general a lo particular. Ejemplo. Mira, una ley científica hoy en día, según es un astrónomo llamado Johann Kepler, él descubrió de que todos los planetas del sistema solar giran en órbitas elípticas alrededor del Sol, por algo se llaman planetas del sistema solar. Todos los planetas giran en órbitas elípticas. Primera premisa. Segunda premisa, ¿qué vendría a corresponder? Júpiter es un planeta del sistema solar. ¿Qué puedo concluir a partir de ello? Que Júpiter gira en órbitas elípticas alrededor del Sol. El mismo ejemplo ahora con el planeta Tierra. La ley general, todos los planetas giran en órbitas elípticas alrededor del Sol. Primera premisa. Segunda premisa, la Tierra es un planeta del sistema solar. Conclusión, ¿qué se puede deducir a partir de ello, a partir de ese silogismo? Que la Tierra gira en órbitas elípticas alrededor del Sol por ser un planeta del sistema solar. Eso es partir de lo general a lo particular. Y ese método deductivo, eso se le conoce como método deductivo, y eso es lo que planteaba Popper. Y también proponía la estructura del modus tollendo tollens. Bueno, eso es algo que de repente ustedes ya lo recordarán un poquito. Si no, se les doy el ejemplo. ¿En qué consistía el famoso método del modus tollendo tollens? El famoso P, entonces Q, niegas Q, ¿qué se deduce? Niegas P. Ejemplo, yo te digo, a ver, si te portas bien, entonces te llevo a comer helado. Y mira, si te portas bien es P. Entonces vendría a ser una rayita. Q, te llevo a comer helado. O sea, solo si es que haces lo primero, sucede lo segundo. Si es que no haces lo primero, no sucede lo segundo. Ahora, yo agarro, niego lo segundo. Entonces, no te llevo a comer helado. Por lo tanto, ¿qué puedo deducir? Que no te portaste bien, pues. Que no te porta. Algo así es como lo debo trasladar para el plano científico, propone Popper. De ahí que propone esta estructura del modus tollendo tollens.
Bueno, eso, aquí Popper te da muchos ejemplos en su libro. Eso sí, ya no te lo voy a mencionar porque da una serie de categorías de ejemplos. A ver, ciencia para Popper es todo aquello que pueda ser contrastado a partir de contraejemplos. Como te dije, Popper propone el criterio de la falsación, a diferencia del Círculo de Viena que propone el criterio de la verificación para que algo pueda ser considerado científico. A partir de ello, si tú no puedes refutar algo, si tú no puedes contrastar algo, si tú no puedes dar contraejemplos, contraargumentar algo, no va a ser considerado científico, según Popper. Por eso que te he puesto lo que dice aquí. Ciencia es todo aquello que pueda ser contrastado a partir de contraejemplos, es decir, tratar de hallar un error en la teoría científica. Si un enunciado no es susceptible de falsación, entonces es considerado pseudocientífico. Hay otro criterio de demarcación. Recuerda que hay dos criterios de demarcación. Criterio de demarcación del positivismo lógico y criterio de demarcación del racionalismo crítico de Popper. Para uno es el verificacionismo y para el otro es el falsacionismo. Ahí está. Este es bien interesante. Mira, ¿qué es una conjetura? Te lo voy a explicar. Primero, ¿te acuerdas que era una hipótesis? Eso sí lo debes saber un poquito por epistemología. Las hipótesis es una posible respuesta al problema. En cambio, la conjetura es una especie de especulación, una especie de, con un proceso, a través del proceso de imaginación voy a especular y bueno, voy a lanzar algo, una posible, que podría ser algo como una posible hipótesis, podría ser una hipótesis, pero vamos a ver, mira, te voy a dar esto que te he explicado con un ejemplo. Para Popper, la investigación científica es imposible sin conjeturas. ¿Qué es conjeturas? Estas posibles respuestas que podrían ser una hipótesis, algo, siendo muchas de ellas de carácter metafísico. Ya, aquí te comento algo. Popper, a diferencia del Círculo de Viena, el Círculo de Viena rechazaba totalmente la metafísica. Ellos decían que mientras un enunciado no se puede verificar, se debe rechazar, eso es metafísico. Pero Popper no rechazaba la metafísica totalmente. La rechazaba sí, pero de manera parcial. Recuerda que para Popper, como te dije antes, aquello que es pseudociencia, aquello que es pseudocientífico es aquello que no pueda ser refutado, que no pueda ser falseable, contrastable, que no se pueda ofrecer contraargumentos o contraejemplos. Pero para Popper no va a rechazar la metafísica totalmente. ¿Por qué? Porque la ciencia se ha ido desarrollando a lo largo de la historia, como tú sabrás, muchas veces bajo el punto de vista metafísico. Por ejemplo, bajo supuestos o bajo temas de la imaginación. Por ejemplo, Demócrito de Agdera, cuando planteó la teoría atómica, él, ¿tú crees que experimentó con máquinas para poder descubrir qué es el átomo o lo supuso a partir de especulación, de la imaginación, su razonamiento? Lo supuso. Y eso es metafísico. Muchas de las ideas que utiliza la ciencia son metafísicas, como la idea de causalidad. ¿Acaso tú ves la idea de causalidad de manera fáctica en la realidad? ¿O lo supones bajo tu razonamiento, tus supuestos, tu imaginación? Lo supones. La idea de infinitud son ideas metafísicas, la idea de que el universo está ordenado y todo ello, son ideas metafísicas. De ahí que Popper propone rechazar la metafísica, sí, pero de manera parcial. Ya te expliqué qué es metafísica para Popper. Metafísica para Popper, en alguna medida, vendrían a ser estas ideas que te voy mencionando. Pero a diferencia del Círculo de Viena, que proponía que metafísica es todo aquello que no pueda ser verificado, que no pueda ser corroborado. En cambio, para Popper es todo lo contrario. La pseudociencia, la metafísica es todo aquello que en alguna medida no pueda ser falseado. Y bueno, en este caso aquí te he puesto este ejemplo. Popper rechaza la metafísica, sí, pero de manera parcial. ¿Por qué? Porque él acepta de que gracias a las ideas metafísicas se ha podido desarrollar la ciencia, como la idea de causalidad, infinito, orden del universo, etcétera. Mira, la conjetura pertenece al momento de la invención. ¿Qué es una conjetura? Lo que hacían los científicos en la antigüedad, como por ejemplo Demócrito. Como por ejemplo Demócrito supuso de que existían unas pequeñas partículas indivisibles que constituían la realidad, que eran los átomos. Y ahí que aquí te he puesto un conceptos, ¿no? Conceptos para que puedas entender. Mira, en la antigüedad, te voy a dar otro ejemplo, existía algo llamado la teoría del flogisto. ¿Qué es esto del flogisto? Lo que pasa es que en la antigüedad creían de que el fuego, el palito de fósforo, por ejemplo, hoy en día que tú prendes en la cocina, el fuego se encendía porque había una especie de fuerza mística llamada el flogisto en el aire. Esa fuerza mística que estaba alrededor de todo hacía que se encienda el fuego.
Y bueno, es porque todavía no conocían en ese tiempo todos los procesos de combustión, ¿no? De cómo es que funcionaba, de que funcionaba el fuego, de que el fósforo reaccionaba con el oxígeno y eso hacía de que se prende el fuego. No conocían esos procesos de combustión. Ya. Como no comprendían ello, bueno, lo llamaban algo la teoría del flojisto, hasta que vino un señor llamado Antonio Lavoisier y agarró y, bueno, intentó prender fuego en un lugar hermético, en un lugar cerrado. Y él decía, qué raro, no entra la teoría del flojisto aquí, porque sabemos de que en un lugar cerrado no hay oxígeno, o hay muy poco oxígeno. La concentración de oxígeno es muy baja en lugares herméticos o cerrados. Lo mismo en los lugares de altura, hay una baja concentración de oxígeno. De ahí que a partir de ello él decía, qué raro Lavoisier cuando experimentó esto. No hay flojisto aquí, no que el flojisto esté en todas partes. Entonces él llegó a concluir de que hay un elemento que tiene que relacionarse con el fósforo para que pueda producir el fuego, que es el oxígeno. Y así es como se descubre el oxígeno. De ahí que a partir de lo que te he explicado, podemos entender estos conceptos. Una conjetura que es, mira, quizá la combustión está relacionada con el oxígeno, quizás. Es como un supuesto. Una conjetura es un supuesto basado en la imaginación, en la especulación. En cambio, una hipótesis es esto, mira, si una hipótesis es una posible respuesta tentativa al problema. Si la combustión depende del oxígeno, entonces una vela se apagará cuando se elimine el oxígeno del recipiente. Esa es una posible respuesta que podría darse. Esa es la diferencia entre conjetura e hipótesis. Mientras la conjetura está basada más que todo en la especulación, la imaginación, los supuestos, la hipótesis ya está más que todo basada netamente en el razonamiento. Si te llegaran a preguntar en el examen, ¿Popper rechaza la metafísica? No, ya sabes por qué. Porque para Popper, en alguna medida, las bases científicas que hoy en día conocemos han ido desarrollando gracias a supuestos metafísicos, a conjeturas. Ah, ya. Ahora vamos con lo último. Crítica al psicoanálisis y al marxismo. ¿Qué es el psicoanálisis y qué es el marxismo? Te lo explico así rapidito. Mira, el psicoanálisis es, bueno, es una escuela psicológica que proponía, su fundador de ella fue Sigmund Freud. Sigmund Freud y Freud va a proponer teorías como por ejemplo la teoría de la interpretación de sueños, que los sueños en alguna medida como que dicen algo, dan a conocer algo de la persona. Sin embargo, esto no puede ser falseable, esto no puede ser contrastado. Y como no es contrastado, es considerado metafísico. Y este tipo de metafísica sí rechazaba Popper. ¿Cuál es el tipo de metafísica que no rechazaba Popper? La metafísica basada en conjeturas. Pero la metafísica que sí rechazaba Popper es, por ejemplo, el psicoanálisis. Es un tipo de metafísica que, ¿sabes qué? No puede ser. ¿Por qué? Porque no puede ser refutada, contrastada. Siempre hay algo que puede en alguna medida explicar ello, salvar ello. Lo mismo con el marxismo. ¿Qué es el marxismo? Es una teoría política propuesta por el fundador de ella, se llamaba Karl Marx, es un filósofo. Marx, que decía que la realidad en alguna medida se desarrolla a través de manera dialéctica, contradictoria, por medio de lucha de clases, y que la sociedad se dirige hacia un gobierno comunista. Y a partir de ello, estas teorías siempre, siempre, siempre buscan salvarse. Pero ¿sabes cuál es el problema de estas teorías filosóficas y pseudocientíficas? De que tanto el marxismo como el psicoanálisis, siempre, toda crítica que se les haga, siempre tienen una respuesta de cómo responder, de cómo evadir ello y de cómo contraargumentar ello. O sea, en el fondo, es como para que me lo entiendas sencillito, la idea de Dios. La idea de Dios no se puede en el fondo refutar, pero tampoco se puede aceptar. O sea, tampoco puedo decir, ¿sabes qué? Dios existe. ¿Por qué? Porque no hay pruebas, no hay pruebas que puedan verificar ello, pero no solamente eso, sino que tampoco la falta de ausencia no implica evidencia en el fondo. De ahí que a partir de eso, visto desde el punto de vista así cristiano, o sea, no se puede afirmar, pero tampoco se puede negar. De ahí, esto es a lo que Popper rechazaba, algo que no se puede afirmar, pero tampoco se puede negar. Por ejemplo, mira, para Popper el marxismo y el psicoanálisis son pseudociencias, son metafísicas que deben rechazarse, porque no permiten ser refutadas, ya que no hacen predicciones arriesgadas. Sus afirmaciones se adaptan a cualquier resultado posible. O sea, quieren reinterpretar la sociedad, quieren reinterpretar los hechos, adaptar todas sus críticas y responderlas como si su teoría fuera lo máximo, como si su teoría pudiera resolverlo todo y pueda explicar toda la realidad. En el fondo,
Es por ello que critica duramente a estas teorías porque no pueden ser falseadas, no pueden ser contraargumentadas. Y bueno, ya que para Popper una teoría científica debe poder fallar en principio, por ello que no las acepta. Eso es Popper. Hasta ahí no hay ninguna duda, así lo han entendido bien. Eso es Popper. Un repasito más antes de eso. ¿Qué es lo que Popper critica? El criterio de demarcación del círculo de Viena. ¿Qué es lo que Popper propone? El criterio del falsacionismo. ¿En qué se basa? En refutar, contrastar. ¿Qué es lo que Popper critica del círculo de Viena? El método inductivo. ¿Qué es lo que Popper propone en su teoría del racionalismo crítico? El método deductivo inferencial. Ahora, ¿Popper rechaza la metafísica? Sí, pero un tipo de metafísica, que es, por ejemplo, el marxismo, el psicoanálisis. Aquello que no pueda ser contrastado o refutado. Ese tipo de metafísica rechaza Popper y lo denomina pseudociencia. ¿Pero rechaza todo tipo de metafísica? No. Por ejemplo, las ideas metafísicas basadas en la imaginación, en los supuestos, es decir, las conjeturas, no las rechaza, porque así es como progresa la ciencia. Eso es lo más importante que hemos visto. Ahora vamos con Thomas Kuhn. Thomas Kuhn, miren, es un filósofo norteamericano que, bueno, tiene un librito llamado Las estructuras de las revoluciones científicas. Ahí pone ideas muy bonitas e interesantes. Pero Thomas Kuhn va a criticar duramente a toda la comunidad científica. Va a poner en tela la verdad científica y a partir de ello va a proponer algo llamado el relativismo epistemológico, que el relativismo epistemológico consiste simplemente en hacer un análisis historicista de la ciencia. Es decir, Thomas Kuhn va a analizar cómo ha ido avanzando la ciencia a través de la historia, cómo ha sido el devenir de la ciencia a lo largo del tiempo, cómo ha transcurrido la ciencia en el propio devenir histórico. Eso es lo que va a plantear Kuhn, así de manera sencilla. Ahora sí, leamos un poco la PPT para entender a Kuhn. Kuhn pone en tela de juicio la verdad científica y cuestiona la imagen tradicional que hay sobre los descubrimientos científicos. Considera que los científicos no actúan en su mayoría como pensadores objetivos e independientes, sino como trabajadores conservadores y obedientes que aceptan de manera acrítica el corpus teóricos en que se han formado. Además, aplican sus conocimientos para resolver los que dictan sus propias teorías, a fin de descubrir lo que de antemano ya saben. Con aquello, los científicos hacen que la investigación científica sea un esfuerzo encarnizado y devoto para hacer entrar a la naturaleza dentro de cajas conceptuales dadas por la educación profesional. Listo, ahora te explico con un ejemplo esto. Thomas Kuhn creía de que el científico muchas veces ve la realidad, percibe la realidad en base a los parámetros que le han enseñado sus profesores. Su profesor, a un científico, ¿quién les enseña? Sus profesores. Y sus profesores que son, también son científicos. Ya, un científico ve en base, trabaja en una comunidad científica en base a la realidad de los conocimientos que él tiene. Pero estos conocimientos que él tiene, en alguna medida es como un rompecabezas. Es como un rompecabezas, decía Kuhn. La ciencia trabaja como un rompecabezas. ¿Por qué? Porque en un rompecabezas, ¿tú qué haces? Quitas piezas, pones piezas. Algo así es como actúa el científico, dice Kuhn. El científico ya tiene en su cabecita como un rompecabezas programado y piecitas programadas. Y como sea, quiera que estas piecitas encajen en el rompecabezas. Cuando muchas veces puede que haya piezas que no encajen en el rompecabezas, pero el científico va a hacerlas intentar encajar como sea. ¿Por qué? Porque ya está en alguna medida institucionalizado, profesionalizado, enmarcado en un contexto científico determinado que sus profesores ya les han dicho que deba actuar de esa manera, deba pensar de esa manera. De ahí que Kuhn veía de que el científico actúa de manera acrítica muchas veces, no cuestiona sus presupuestos, sino que es como intenta hacer aquí, como dice el ejemplo, intenta hacer entrar a la naturaleza dentro de cajas conceptuales. Hay que meter la naturaleza aquí, en este concepto, en este otro, en este otro, en este otro. La naturaleza aquí, teoría de la relatividad, teoría de la mecánica cuántica, teoría, Y Popper va a cuestionar duramente ello. Ahora, te comento, para Popper, Popper tiene dos etapas. Una en la que va a aceptar de que la ciencia no progresa y otra en la que va a aceptar que la ciencia sí progresa. Pero algo característico no, disculpa, de Kuhn va a mencionar de que dos etapas. Una en que la ciencia progresa, no progresa, y la otra en que la ciencia sí progresa. Pero algo que sí debo mencionar es esto.
Para Thomas Kuhn, la ciencia va a progresar, sí, pero, pero de manera cíclica. Eso te lo voy a explicar después, pero ten en cuenta esto, la ciencia progresa, sí, pero de manera cíclica y revolucionaria. Primero, Popper tiene disculpa, Kuhn tiene dos etapas. Kuhn tiene dos etapas, Thomas Kuhn tiene dos etapas científicas. Algo así como Wittgenstein. Wittgenstein, ¿te acuerdas que tenía dos etapas? Una etapa en la cual Ludwig Wittgenstein decía que, bueno, el lenguaje debe ser reducido a proposiciones lógicas. Esa era la primera etapa de Wittgenstein. Y la segunda etapa de Wittgenstein, ¿cuál era? Que bueno, puedes hablar de tu lenguaje de cualquier cosa, de cuestiones metafísicas, como la ética, como de Diosito, la religión, de política, etc. A esa segunda etapa de Wittgenstein se le llama la etapa de los juegos del lenguaje. Lo mismo. O sea, un filósofo se supone que cuestiona sus ideas y al cuestionar sus ideas, al ser autocrítico consigo mismo, se arrepiente de algunas ideas que ha planteado en juventud y posteriormente, ya más maduro intelectualmente, bueno, agarra y al cuestionar sus ideas se da cuenta de sus errores anteriores y se reivindica. En una primera etapa, Thomas Kuhn considera que no existe progreso en la ciencia, ya que este es su argumento que va a dar por el cual Thomas Kuhn considera que no existe progreso en las ciencias. Porque la ciencia no es un saber acumulativo en el que hay más datos sobre un fenómeno. La ciencia no es un proceso que conduce indefiniblemente a la verdad, sino que muestra tanto fases de avance como de retroceso, y en determinados casos, incluso hay teorías que son abandonadas por razones que nada tienen que ver con criterios científicos. Ejemplo, lo que te expliqué antes. ¿Qué te dije? La teoría del flogisto. Esa teoría del flogisto en su tiempo fue considerado científica, pero vino Lavoisier y la rechazó. Es cierto lo que dice Kuhn, de que hay teorías que son abandonadas porque nada tienen que ver una con la otra. Mira, incluso hay que son abandonadas por razones que nada tienen que ver con criterios científicos. Ejemplo, la teoría del flogisto. Otro ejemplo que te puedo dar que se me viene a la mente. Aristóteles, en sus textos de biología, él creía, te comento, mira, yo sé que tú hoy en día lo puedes tomar esto muy ridículo quizás, pero te lo comento. Aristóteles creía de que había una fuerza natural llamada la entelequia. La entelequia es la que proporcionaba o daba vida a las cosas. Ejemplo, Aristóteles creía de que los cocodrilos nacen del barro. ¿Gracias a qué? A una fuerza llamada la entelequia. Y eso era considerado científico para su época. Los personajes, los personajes que seguían Aristóteles, sus seguidores, respaldaban esa teoría y la argumentaban como científica. Pero hoy en día ya se ha rechazado esa teoría de la entelequia. ¿Por qué? Porque nada tiene que ver con criterios científicos, como lo afirma Kuhn. De ahí, en el examen te vayan a preguntar, ¿Kuhn cree que la ciencia progresa? Respondes, en una primera etapa no, y en una segunda etapa sí. ¿Por qué en una primera etapa no? Aquí está la respuesta. Porque la ciencia no es un proceso que conduce indefiniblemente a la verdad, sino que muestra tanto fases como de avance como de retroceso. Es decir, fases tanto que parece que la ciencia está progresando, pero también no. La ciencia también puede derrumbarse. Y en determinados casos, incluso hay teorías que son abandonadas por razones que nada. Ahora, mira, te comento, Popper estudió física, física pura. A partir de ello, como Popper, no, disculpa, Kuhn, se me viene acá rato Popper. Kuhn estudió física pura. Thomas Kuhn estudió física pura. Y en base a ello, al estudiar física pura, se comenta de que, bueno, ya me gradué, sacó su maestría, todo, ya acá, ya me gradué, quiero enseñar física. Ahora, postulo un trabajo y adivina, le mandan a dictar un curso de historia de las ciencias. Y Thomas Kuhn dijo, ya bacán, pues domino todo lo que es la historia de las ciencias, tanto de la química como de la física. Habrá que estudiar un poco de historia de las ciencias de la biología y demás. Sin embargo, era algo que no le gustaba mucho a Thomas Kuhn. Thomas Kuhn dijo, bueno, ya, pues habrá que dictar pues, el curso. Porque Thomas Kuhn como físico prefiere que dictar problemas matemáticos. Dijo, de repente me van a mandar a dictar, pucha, no sé, eso, temas sobre física cuántica, teoría de la relatividad, cosas así. Pero bueno, dijo, está bien. Para comenzar, dijo, bueno, voy a dictar este curso de historia de la ciencia. Pero cuando tú te empapas del curso de historia de la ciencia, te das cuenta de que
no siempre lo que ha sido considerado científico anteriormente, hoy en día es considerado científico, como te dije antes. Hay teorías que han sido rechazadas porque nada tienen que ver con criterios científicos. Sin embargo, en la antigüedad sí era considerado eso ciencia. Por ejemplo, hoy en la antigüedad y por muchos años se creyó que la partícula más indivisible son los átomos. Hoy en día se ha descubierto que hay partículas más pequeñitas que los átomos y que los átomos no son la partícula más pequeña que existe en la realidad, sino hay algo llamado los quarks. Incluso hoy en día hay cosas más pequeñitas, se habla de teoría de cuerdas y demás. O sea, la ciencia ha progresado en ese sentido mucho. Y bueno, Thomas Kuhn, en base a un curso que dictó Historia de la Ciencia, se va a percatar de que la ciencia sí avanza. Y a partir de ello va a decir de que sí, en la ciencia hay progreso. Pero ojo, el progreso en Thomas Kuhn no es de modo lineal, no es de modo lineal, sino de modo revolucionario. Esto de modo revolucionario te lo voy a explicar más detallado que plantea Kuhn. Mira, pero aquí ya te voy mencionando. El cambio no es lógico, ya que no se demuestra paso a paso que el nuevo paradigma es mejor. Ah, ya, la palabra paradigma de una vez te la comento. La palabra paradigma entiéndela como una especie de modelo o patrón. Por ejemplo, ¿cuál es el paradigma en la época de Aristóteles? En el ejemplo que te di, que había una fuerza llamada entelequia que hacía de que algunos determinados animales generen vida de manera espontánea, como por ejemplo el cocodrilo que nacía del barro. Es el paradigma de la época y era respaldado por algunos científicos de su época. Pero ¿cuál es el paradigma de hoy en día? De cómo surge la vida. La vida no surge del barro. La vida surge a partir de moléculas inorgánicas que llegan a constituir moléculas orgánicas. Hay una teoría que en biología se le conoce como la teoría quimiosintética o teoría del origen de la vida, que es propuesta por Oparin y Miller. Es una de las teorías más aceptadas del origen de la vida hoy en día científicamente. Así que vendría a ser esa teoría que te estoy comentando, el paradigma establecido, es decir, el modelo patrón establecido para poder explicar cómo es que surge la vida. El cambio no es lógico, ya que no se demuestra paso a paso que el nuevo paradigma es mejor, sino que el progreso es revolucionario. Es un salto de visión, no un razonamiento lineal. Cambian las reglas, los métodos, los conceptos, incluso lo que se considera un hecho. Es un progreso mediante un cambio brusco y un nuevo salto conceptual del paradigma. ¿Qué te dije que era el paradigma? Un modelo, un patrón a seguir en una determinada época, en un contexto determinado. Te doy otro ejemplo para que me entiendan. Ya, se me viene esto a la cabeza. Por ejemplo, en la antigüedad se manejaba el modelo geocéntrico. Creían, por lo general, en la antigüedad, de que todos los planetas giraban alrededor de la Tierra y que la Tierra era el centro de todo. Pero hasta que vino un señor llamado Nicolás Copérnico y se percató de que la Tierra es solo un planeta más. Un planeta más que más bien giraba alrededor de una esfera de fuego gigante, que es el Sol. Ya, y a partir de ello cambió de modelo a seguir, cambió de modelo científico, es decir, cambió de paradigma. Y propuso la teoría heliocéntrica. Por ello que un cambio de paradigma es un cambio de reglas, un cambio de métodos, de conceptos, incluso de lo que se considera un hecho. Y eso es un progreso. Más o menos ya vas entendiendo la idea de paradigmas. Aquí está, mira, te voy comentando. ¿Qué es un paradigma? Tiene un montón de definiciones de paradigmas, un montón. Yo solo te he comentado las más clásicas para el examen. Paradigma se puede entender como modelo o como patrón. Para Kuhn, las ciencias se fundamentan en paradigmas. Eso es bien interesante, mira. ¿Qué es el paradigma? Es el fundamento, la base de la ciencia. ¿Qué son los paradigmas? Los fundamentos, la base de la ciencia. Pero además son modelos que permiten explicar, describir, predecir. ¿Recuerdas? ¿Qué es explicar, describir, predecir? Son las características de la ciencia. Explicar, predecir, y que tienen una comunidad científica que los apoya y ampara. Los paradigmas son un conjunto de ideas, métodos, reglas, ejemplos que una comunidad científica comparte y utiliza para investigar. Es la forma de ver y hacer ciencia en un momento dado. Hasta ahí. Mira, en el fondo lo que está dando a conocer Kuhn es que un paradigma, como te digo, es el fundamento, es la base. Y al ser la base de una visión científica, de una comunidad científica, en el fondo tú sabes que la ciencia tiene métodos, usa reglas, sirve para describir, para explicar la realidad, para predecir algunos determinados hechos. ¿Predecir cómo? Por ejemplo, si yo conozco determinadas leyes astronómicas, puedo predecir cuando un cometa se va a acercar a la Tierra a partir de determinadas leyes astronómicas. O puedo describir cómo el planeta Tierra
va a describir cómo el planeta Tierra va a dar una órbita elíptica alrededor del Sol, o cómo es que rota a través de su propio eje. Como te digo, puedo predecir el hecho de cómo, por ejemplo, un cometa puede acercarse a la Tierra. ¿Cómo? Puedo predecirlo a partir de determinadas leyes físicas. Veo de que el cometa que está viniendo está siguiendo una trayectoria definida y todo ello. Si conozco sobre física, de repente tema de vectores y otras cositas más, puedo predecir. Ya. De ahí que ese es un paradigma. Un paradigma es todo ese conjunto de reglas, de ideas, de métodos que una comunidad científica comparte y usa para investigar en un momento dado de la historia. Por ello que el análisis de Thomas Kuhn es un análisis historicista de la ciencia. Con este término paradigma quiero indicar conquistas científicas universalmente aceptadas, que durante un tiempo determinado brindan un modelo de problemas y soluciones aceptables a aquellos que trabajan en un campo de investigación. En el fondo, Thomas Kuhn lo que está diciendo es que el paradigma no solo es un fundamento y un modelo a seguir en una época determinada, sino que también este paradigma te permite resolver determinados problemas y dar soluciones a esos problemas en un tiempo determinado, en un contexto determinado. ¿Y quiénes son aquellos que trabajan en ese campo? Los científicos, en ese campo de investigación del paradigma. Ahora sí, mira, ¿te acuerdas que te dije cuando vimos el índice que para Kuhn va a proponer tres fases científicas, tres fases de que la ciencia ha pasado por tres fases? Mira, primero tenemos a la fase precientífica. La fase precientífica, ¿cuándo es? Esto sí apréndelo muy bien, ¿ah? La fase precientífica es cuando en la antigüedad no había una teoría establecida que predominara como paradigma. Es decir, no había un fundamento o una base total que pudiera explicar la realidad de manera conjunta y totalizadora y universal, sino más bien todo lo contrario. En la antigüedad había muchas explicaciones de la realidad y ninguna predominaba. Y esas explicaciones, muchas de ellas eran de carácter metafísico y no había una que tenga un sustento, una base firme. Es decir, que no había un paradigma. De ahí en la fase precientífica, ¿por qué se caracteriza? Porque no había se carecía de un paradigma común. Y había explicaciones, pero ninguna predominaba. Esa es la fase precientífica. Ahora veamos la fase de ciencia normal. ¿Cuándo es que uno pasa a la fase de ciencia normal? Cuando surge una comunidad científica que acepta un paradigma. O sea, prácticamente, ¿qué es lo que está proponiendo Kuhn? El ejemplo de antes que te dije. Kuhn lo que está proponiendo es que podemos poner la teoría atómica, que es lo que se ha creído hasta hoy, hasta en todo el tiempo, desde Demócrito hasta ahora, en la teoría atómica, que la partícula más indivisible, la partícula más pequeña e indivisible que puede conservar las propiedades de la materia es el átomo. Eso se creía. Sin embargo, este paradigma, bueno, es el que se estableció por muchos años y ese paradigma permitía explicar el carácter de la materia, de cómo la materia se puede descomponer y disgregar hasta partículas más pequeñas, las cuales conservan sus propiedades, que vendrían a ser los átomos. De ahí que a partir de ello se explicaban muchas cosas en la realidad, por ello que el paradigma fija problemas válidos, métodos correctos y soluciones esperadas. El trabajo científico se va a centrar en resolver enigmas. ¿Qué son los enigmas? Muchas veces cuando hay un paradigma predominante en la época, hay pequeños problemas, pero siempre se van a resolver en base al paradigma. Y a partir de ello, en esta fase de la ciencia normal, existe una visión y comprensión clara del mundo en función al paradigma. El mundo funciona como en base a ese modelo a seguir, en base a ese patrón a seguir, lo que permite una confianza plena del científico en su teoría, que le indicará los problemas, pero también las soluciones. Mira, ponte a ver esto, ponte un poco a reflexionar lo que está proponiendo Thomas Kuhn, que el científico va a resolver todos sus planteamientos, todos sus problemas en base al paradigma predominante, a lo que le han enseñado sus profesores. Así es como hoy en día, por ejemplo, ¿cuál es el paradigma de hoy en día de los últimos descubrimientos que tenemos? ¿Cuál es la unidad de todo ser vivo? La mínima unidad de todo ser vivo en el paradigma de la biología, la célula. Ese es el paradigma que predomina. De repente más adelante tal vez no sea así, no se sabe. Pero ese es el paradigma de la época. Dentro de la biología, que la mínima unidad de todo ser vivo es la célula. Más adelante, ¿qué podrá ser? No se sabe, o tal vez se siga conservando. Y es así, en base a ese paradigma, es como pueden curarse muchas enfermedades, a partir de eso que les he comentado, el paradigma de la biología, que la célula es considerada la mínima unidad de todo ser. De ahí que si yo sé lo que pasa dentro de la célula, puedo curar determinadas enfermedades. Ahora, la última fase
es la fase o periodo de ciencia extraordinaria. Esta es una fase un poquito más compleja. Mira, ¿cuándo surge la ciencia extraordinaria según Kuhn? Surge cuando el paradigma predominante de la época comienza a presentar pequeños problemas, pequeños enigmas. Pero estos pequeños enigmas ya no pueden como que resolverse, ya no pueden en alguna medida como que, ¿sabes qué? No pueden solucionarse. Y a partir de ello, Thomas Kuhn propone de que surgen anomalías luego. ¿Qué son las anomalías? Problemas grandes. Si los enigmas son pequeños problemas, las anomalías son problemas grandes que presenta el paradigma. Y estas anomalías hacen de que el paradigma caiga. Sin embargo, cuando aparecen las primeras anomalías, por los científicos es ignorada, es despreciada. Ah, ya, de repente es un error que yo pueda resolver, dicen los científicos. Así como te dije el ejemplo de rompecabezas. Intentan hacer encajar piezas, pero en realidad no deberían hacer encajar piezas, sino lo que deberían hacer es un cambio literal de rompecabezas. Porque no puedes meter piezas conceptuales o hacer encajar la naturaleza donde ya no se puede encajar. De ahí que, bueno, propone prácticamente Thomas Kuhn en este periodo de fase de ciencia extraordinaria de que se presentan anomalías, problemas que no se pueden resolver. Y sin embargo, los científicos en primera instancia ignoran estos problemas, estas anomalías, estos problemas grandes, y buscan salvar sus teorías, y buscan ignorar las anomalías. Y buscan las causas no en el modelo o patrón teórico, sino que en el investigador o la investigación científica. O sea, el científico dice, de repente yo he hecho algo mal, voy a verificar que he hecho algo mal en mi teoría. O de repente la teoría que he planteado, algo está mal, pero siguen metidos su cabecita en el paradigma de la época. Ya que para los científicos hacer ciencia normal significa resolver rompecabezas, es decir, problemas definidos por el paradigma y regresan a él. Viven como una especie de círculo, de bucle. Por eso el fracaso en la solución de un rompecabezas no se considera como un fracaso del paradigma, sino más bien un fracaso del investigador, que no ha sabido resolver una cuestión para la cual el paradigma afirma y promete la solución. En otras palabras, ¿qué te está diciendo Kuhn? Que el científico lo que necesita es hacer un cambio de paradigma. No es que necesita resolver los problemas en base a ese rompecabezas que tienes, no es que intenta agarrar y, ¿sabes qué? A partir de las piecitas o conceptos que tiene, meterlo como sea ahí, sino que ya es hora de un cambio de paradigma, pero para ello necesita cambiar esto, la mente del investigador. Otro momento, entre la ciencia normal y ciencia extraordinaria hay como dos pequeñas subetapas. Cuando la ciencia comienza a presentar muchos problemas, la ciencia normal en el paradigma predominante comienza a presentar muchos problemas, a eso se le conoce como ciencia en crisis. Y cuando el paradigma establecido se derrumba, se cae y se establece un nuevo paradigma, a ese proceso se le conoce como revolución científica. Son como dos pequeñas subetapas antes de que llegue la ciencia extraordinaria. ¿Qué es la ciencia en crisis? Prácticamente es la etapa, como alguien dice, en la que un paradigma empieza a fallar. La ciencia en crisis prácticamente entiéndelo como ese proceso por el cual hay anomalías, es decir, hay problemas grandes que no pueden resolverse por el medio del paradigma establecido. Y, por lo tanto, la ciencia en crisis es el paso previo a la revolución científica, es esta subetapa o paso previo a la revolución científica. De modo que la crisis del paradigma debilita los estereotipos científicos y proporciona datos adicionales necesarios para un cambio de paradigma. Esta transición Kuhn la llama revolución científica, que es el cambio total de un paradigma a otro. Es cíclico. Mira, te comento un datito ahí bien interesante. ¿Sabes lo que dice Kuhn en ese análisis historicista de la ciencia? De que, por ejemplo, cuando se va a dar ese periodo, esa transición de revolución científica, de un cambio de paradigma a otro, muchas veces el científico tiene metido en su cabeza de que, ¿sabes qué? No, no quiero dejar mi teoría, no quiero dejar mi ley científica, no quiero dejar todo lo que he aprendido. De ahí que Thomas Kuhn dice de que estos científicos, por lo general, que no quieren aceptar el cambio de paradigma, son los más viejitos, son los científicos de una edad más avanzada. En cambio, porque han sido formados en el paradigma anterior, en cambio, los que sí aceptan el nuevo paradigma son las personas más jóvenes, los nuevos científicos que recién están entrando a la nueva comunidad científica. Ellos sí van a aceptar con mayor claridad el nuevo paradigma. Y ellos son los que se van a percatar de que es necesario un cambio de paradigma. De ahí que mira, para Kuhn, mira lo que dice aquí, lo que te estoy comentando. Los científicos que patrocinan los paradigmas en conflicto, es decir, el paradigma viejo y el paradigma nuevo que va a entrar,
es que los científicos de avanzada edad están más formados y comprometidos con el paradigma antiguo. Por eso no lo dejan y por lo general lo defienden. Esta diferencia de generaciones, es decir, de edades, no solo suministra de votos y bloqueos en la comunicación, sino que también contribuye a la irracionalidad del cambio de paradigma, que culmina cuando fallecen los últimos miembros del grupo de científicos partidarios del paradigma saliente. Es decir, del paradigma, cuando fallecen los viejitos que no querían dejar su paradigma, que no querían dejar su visión del mundo, bueno, ahí hasta que no fallezcan ellos no se va a poder establecer un nuevo paradigma, que es el paradigma entrante o el paradigma nuevo. Algo más, para Thomas Kuhn los paradigmas son inconmensurables, es decir, que un paradigma no tiene que ver nada que ver con el otro, son totalmente inconmensurables. La palabra inconmensurabilidad tiene que ver que no guardan relación el uno con el otro. Kuhn por eso proponía esto, mira, el paradigma es como un cambio de gestal. ¿Qué es la gestal? La gestal es una escuela psicológica que se centraba mucho en explicar las bases de la percepción del ser humano. De ahí que un cambio en la forma de percibir el mundo es un cambio en la forma de percibir el mundo, la inconmensurabilidad del paradigma antiguo con el nuevo determina que sus respectivos partidarios hablen diferentes idiomas científicos. Es decir, que los mismos términos tengan diferentes significados, lo que dificulta e imposibilita la comunicación entre ellos. En el fondo, ¿qué es lo que te está diciendo Kuhn con esto? Que el paradigma anterior con el paradigma nuevo no se relacionan en nada. Cada uno habla sus propios idiomas, sus propios conceptos, sus propios léxicos. Conclusiones, esto. Mira, es cíclico, la ciencia normal, de ahí vienen las anomalías, ciencia en crisis, revolución científica, nuevo paradigma. De ahí nuevamente hay otro paradigma, comienza ciencia normal y todo ello. Es cíclico. La ciencia, ¿cómo es? Cíclica. ¿Cómo se puede entender? Bajo un análisis historicista, bucle temporal. Muchas gracias. Eso sería todo. ¿Algo que no hayan entendido? ¿Alguna pregunta? ¿O todo claro? Si normal pueden levantar la mano. Bueno,